Matutina 2015, Patur Dama y Caballero, pero ten un Dios den cielo, den e voz de Nairalin Felicia. Bienvenido a un vez más de modo devocional, pero ten un Dios den cielo. Me te llama Dankina, mi Dios Todopoderoso, pa vida, que colotaba de nos tur si nos no a conocer Cristo Jesús, dennos vida. Dankina Dios, danke pa el día que nos a conocer Jesús. Hoy nos tenemos 10 de noviembre 2015 y pa hoy el título de nos devocional está Alza vos con fuerza. Me quiero invitar para nos comenzar con oración. Nos tata que de altura en el cielo, Señor, nos temamos danke tata que denos debilidad, bota junto con nos para si nos fuerte. Danke Señor, para fuerza que bota dona nos, ora que nos está sinti que nos no por más. Señor, danke para estar junto con nos todo momento, para ver que nos ve y consolarnos a través de tu palabra, nos te roga en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo allá en el book de Isaías, capítulo 40, el versículo 9 y 10. Subiré un cero alto, oh Sion, abo que te trece bon noticia. Lanta vos fuertemente, oh Jerusalén, abo que te trece bon noticia. Lanta vos, no tiene miedo, visa está en Judá, ata vos, oh Dios, mira, Señor Dios también con poder, y su brazo lo gobierna pe, mira, su recompensa también junto con él, y su pago también su delante. Como resultado de la unidad fundamental de la palabra de Dios, el profeta Isaías y el buque de revelación tienen perspectiva similar, imagen en común, plan histórico y escatológico, vocabulario colorido y exagerado en revelación, más natural y directo de Isaías, pero todo esto urge al pueblo de Dios para proclamar un mensaje de advent, un mensaje de venida, con voz duro, medio de gritamento y confusión de así tanto voz conflictivo. Tim voz repetitivo y cansado de charlatán proclamando frases de propaganda, stem speech y manifestación político que te permitinos paz y prosperidad no alcanzable, stem de sabio y filósofo que te pretende de descubrir piedra de filósofo para mejorar un humanismo que te fuera de tiempo, voz fuerte y imagen de periodista con hambre y sed para sensacionalismo, heroína de un mundo hambre para superficialidad y frivolidad, stem de confrontación y violencia, grito de guerra, voz grito de angustia y impotencia, grito de hambre y sed para justicia y igualdad, voz de desespero, desilusión, escepticismo y amargura. Sin embargo, me de tur e voz aquí, el pueblo de Dios me proclama el evangelio eterno, Dios su juicio y el segundo venida de Cristo. ¿Qué significa para alzarnos voz con fuerza? Significa que nos proclamar el mensaje con absoluta confianza y convicción, sin orgullo espiritual, pero sin vergüenza falso. Palabra de Dios, nos de el book de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 12. PCI, no tiene vergüenza de testimonio de nuestro Señor, para sobre mí ta de quien me quiere. Significa que nos meter de una prioridad na proclamación de mensaje. Significa que nos meter proclamar y reforma que Dios hacía nos para el tiempo aquí, seguro que nanta contesta para crisis y tendencia predominante entre nos contemporáneos. Significa que nos meter recibir candela, ungimento y el poder del Espíritu Santo manera arriba dia de Pentecoste. Significa
que nos tengo viva lo que nos está proclamar, para sobre nos vida tapapia más fuerte que nos palabra nan. Nos influencia riba otro nan, no te depende así na tanto riba lo que nos te visa, mas riba lo que nos ta. Gente nan por combatir y desafiarnos lógico, nan por resistirnos llamada nan, pero un vida de amor desinteresada, ta un argumento que nan no por gana, un vida constante, caracterizada para la mansedumbre de Cristo, ta un poder en el mundo. Mi querida dama y mi querido caballero, decidí que también lo ta un influencia riba bo compañero nan ser humano. Laga nos reza. O nos Dios de amor, nos que pedía o emeinta para darnos voluntad y deseo para proclamar bon noticia, para nos por lantarnos voz y predicar bon noticia de evangelio na otro nan. Láganos lantarnos voz sin vergüenza y predicar verdad na otro nan. Así nos vida también una influencia positivo para gloria de nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Me te llama Dios, danke a me inta pa bonita devocional. A mí así un cosa me inta. Me a comprender que nos influencia riba otro nan, ta depende así na tanto riba lo que nos da. Dios ayúdanos. Un día bendición a Pablo. Matutina 2015 para tu dama y caballero, pero ten un Dios den cielo, den voz de Nairalin Felicia.